¿Sí me escuchan? De nuevo, buenas tardes, ahora sí. Gracias por estar aquí. Quienes no estuvieron en la inauguración, se la perdieron, pero pueden ver la inauguración. Los que sí, qué padre que se quedaron para poder escuchar la conferencia, porque de verdad platica muy rico y además es un conocedor del tema sobre la gráfica en la prensa. Entonces, bueno, le agradezco otra vez a la maestra Katy Durán, nuestra coordinadora de Extensión Universitaria, quien esté aquí para presentar a nuestro ponente, el maestro Alejandro Arechiga, y al maestro Alejandro Arechiga por haber trabajado junto con nosotros para que esto sea posible. Le pido a la maestra Katy que por favor nos dé unas palabras y nos lea la semblanza del maestro Arechiga. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos nuevamente. La Universidad Autónoma Metropolitana y a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Galería del Sur, junto con la Galería de las Ciencias llevada por CCIZ, les damos la más cordial bienvenida a esta exposición, conferencia del maestro Arechiga, que se titula El caso Ríos, Díaz Ordaz contra la libertad de expresión, y donde nos va a narrar pues ya parte de lo que empezó hace unos momentos a contar en la exposición sobre pues los pormenores de estos cartones y la situación de Ríos con el gobierno, perseguido por el gobierno de Díaz Ordaz en los años 60, en el 68 me parece que fue, ¿no? Pues nuevamente es un gusto tenerlos aquí y pues dar pie a esta conferencia que forma parte de las jornadas por los 50 años del 68, en donde lo que nos interesa es difundir lo más que podamos y profundizar en muchos de los temas que tienen que ver con el 68 para que ustedes se informen y para que nadie lo olvide. Creo que ya se ha dicho muchas veces, 2 de octubre no se olvida, pero no es solamente el 2 de octubre, sino es todo un movimiento estudiantil, toda una situación política que se dio en México, pero también en otros países, en otras ciudades como París, como Praga, como España, en fin, en muchos lugares se dieron manifestaciones estudiantiles que tuvieron que ver con la época que se estaba rompiendo muchos de los esquemas que venían dándose pues desde la rigidez y desde el autoritarismo. Así que los estudiantes fueron los que hablaron y los que se rebelaron contra esto, y pues sucedieron tantas cosas que no las debemos de olvidar. Hoy ustedes son estudiantes y pues también tienen una rebeldía, también tienen cosas que decir y también tienen que saber la historia para no repetirla. Así que pues vamos a darle nuevamente la bienvenida aquí al maestro Alejandro Arechiga, a darle las gracias por traernos este material porque es invaluable, y pues a pasarle la palabra para que él entre a su conferencia. Muchas gracias por estar aquí. Ay, sí, discúlpenme, a ver. Vamos a dar una ligera semblanza sobre el profesor Alejandro Arechiga. Él es de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UAM, estuvo en la generación 74-78, es decir, es fundador de la UAM como estudiante, y por 32 años ha sido profesor e investigador adscrito al Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, impartiendo principalmente la clase de teoría en los módulos de procesos de comunicación social y cultural, comunicación gráfica, y también da el apoyo de ideología, poder y estrategias discursivas en la fotografía. Esto lo da en la licenciatura de Comunicación Social de la UAM Xochimilco. Su línea de investigación es sobre el cartón editorial durante el movimiento estudiantil del 68. Así que tenemos a un conocedor del tema, además de haber sido amigo y cercano a Ríos, por lo que él nos tiene que decir, creo que es muy valioso. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí, Catalina. Y pues tienes la palabra. Bueno, vamos a empezar ahora
una plática un poco más amplia. Lo primero que quiero comentar es que hay dos versiones sobre el 68 opuestas. Una es la de Díaz Ordaz, la del gobierno. No estoy seguro si todos los funcionarios públicos estaban de acuerdo en la misma versión. Ahorita hablaremos por qué. Pero en general se maneja como que hubo una versión del gobierno. Y por otro lado, la versión de la crítica, de la oposición. Tampoco creo que todos los de oposición hayan tenido la misma versión. Bueno, de eso estoy incluso seguro. Pero en principio lo que estamos presentando es cómo Ríos, caricaturista, historietista, escritor de libros, ve el 68. Entonces, en la galería hablamos más desde el punto de vista de enfrentar estas dos versiones de lo que había pasado. Sin embargo, el contexto actual nos está permitiendo ver una versión más. Entonces yo le quiero agregar, para que reflexionemos junto con lo que se dijo a la hora de presentar la exposición, que no solamente veamos el caso de Ríos y Díaz Ordaz, sino también el fenómeno de la sucesión presidencial y el fenómeno del ITEMPO, que era el programa de la CIA en México exactamente en aquel entonces. Son dos variables que no aparecen en la exposición, pero yo se los quiero presentar porque le dan mucho más sentido y es lo que se está manejando ahorita. Es más, estoy seguro que muchos de ustedes ya oyeron hablar de la palabra ITEMPO y en esas consideraciones actuales sobre el 68, pues es información importantísima hablar de la CIA. Entonces, lo que tenemos en principio es que hay cuatro fuentes que tengo, que estoy revisando, pero ya un poco me enteré de cómo estaba el asunto, que nos permiten entender esta nueva postura, las dos, ¿no? La de la sucesión presidencial, para ver quién llegaba a la presidencia en el 64 y para quién llegaba a la presidencia en el 70. Es una variable importantísima que Ríos trabajó un poco, pero hoy quisiera hablar, no demasiado, pero sí como una variable importante. Y la segunda parte es la cuestión de la CIA, ¿no? Con respecto a estos temas, les comento que hay cuatro fuentes muy importantes que observar hasta ahorita, a lo mejor hay más. La primera es el libro de Sergio Aguayo, el último libro, que se llama El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA. Es obvio que ahí está manejando estas variables, ¿no? La segunda es una película que vi hace mucho tiempo y la tengo, pero no la alcancé a revisar en esta ocasión. Sin embargo, es una película que viene a cuento porque es del canal 6 de Julio. Ustedes conocen bien este grupo que ha trabajado las diferentes versiones fílmicas sobre el 68 y se llama 1968, la conexión americana. Y vuelve a ser el tema de qué tuvo que ver Estados Unidos con todo este movimiento. Por cierto, ahí entrevistan a Ángeles Magdaleno, que en la actualidad, pues en realidad está recuperando todo el trabajo que ha hecho sobre el 68. Es una persona también muy dedicada y evidentemente hace referencia al papel de la CIA. Una siguiente documento que les quiero recomendar es una serie de televisión de Gabriel Ripstein que se llama Un extraño enemigo. Un extraño enemigo, ¿se acuerdan? De Maciosare, El extraño enemigo. Bueno, Gabriel Ripstein está, no estoy seguro, pero
Hay una cosa extraña, yo ya la empecé a ver y me pareció interesantísima. Van en el 5º capítulo hasta ahorita. Pero una cosa extraña es que la producción la hace, por un lado, Amazon y por otro lado, Televisa. Entonces esto de inmediato como que nos mete en shock. ¿Qué tiene que ver Televisa con estas versiones? Pero aún así vale la pena verlo. Se los aconsejo por la cantidad de aspectos sobre la sucesión presidencial y sobre el caso Litempo, el fenómeno Litempo de la CIA en México. Es un enfoque nuevo, muy interesante. El último texto es un artículo de Jefferson Morley, se llama Litempo, los ojos de la CIA en Tlatelolco. Se dan cuenta que en realidad sí hay información. Este articulista trabaja para el Washington Post y sacó este artículo en 2016. Entonces, bueno, con esto nada más es para decirles que, a grandes rasgos, cada vez que hay un cambio de presidente, hay una lucha política muy fuerte al interior del partido, y no es el último día, son años anteriores. A lo mejor desde el principio de un sexenio ya se están peleando, ¿no? Entonces, les quiero comentar a grandes rasgos que para llegar a la presidencia que ocupó Díaz Ordaz, estaba, por ejemplo, Corona del Rosal, muy puesto, ¿sí? Echeverría tal vez no tanto, pero Corona del Rosal sí se enfrentaba a Díaz Ordaz para llegar a la presidencia. Ese es el caso 64. En el caso de que empieza el sexenio del 70, y eso lo van a ver muy bien en la serie de televisión de Un extraño enemigo, está de nuevo Echeverría, que es el que gana, pero también está Corona del Rosal y está Gutiérrez Barrios, del que vamos a empezar a hablar, que quiero incluirlo porque es un personaje interesantísimo, que también quería llegar a la presidencia, pero lo que se le hace en principio más adecuado es aliarse con Echeverría y se enfrenta a Corona del Rosal. Entonces, son como formas de relaciones de poder que definitivamente afectan el fenómeno del 68. Se los voy a decir de una vez. Corona del Rosal, Corona del Rosal por un lado, como jefe del Departamento del Distrito Federal o regente, manejando distintos aparatos coercitivos. Y por otro lado, Fernando Gutiérrez Barrios, como jefe de sería la Policía Secreta, la Dirección Federal de Seguridad, manejando también grupos coercitivos, son los que asusaron el movimiento de 68, metiendo entre las manifestaciones estudiantes armados para que tuviera pretexto el ejército y la policía de agredir a los estudiantes. Esto se me hace una versión interesantísima porque Díaz Ordaz tendrá su responsabilidad, no se la quito, pero esta otra lucha la estaban haciendo estas personas para tumbar al contrincante, para llegar a la presidencia. O sea, no quiero de ninguna manera quitarle responsabilidad a Echeverría y a Díaz Ordaz, pero definitivamente estas dos personas, Gutiérrez Barrios, sí, ¿verdad? Sí es él, Fernando Gutiérrez Barrios y Corona del Rosal, desde puestos tan importantes como los que tenían, organizaron a policías, a soldados, para que se metieran en los movimientos estudiantiles, en el movimiento estudiantil, y fueran los que jugaran el juego para que el asunto se convirtiera en algo violento. Vamos a ver un caso especial más adelante, pero quiero que lo veamos también desde ahí. Entonces vamos a recorrer la misma, lo que vimos en la galería, pero ya con estos nuevos elementos. Ahora sí, para empezar, quiero comentarles que tuve la suerte de conocer a Ríos en persona.
Yo viví 17 años en Tepoztlán y su hija y mi hijo iban en la misma escuela y por diferentes razones nos encontramos, platicamos, tuve la suerte de ir a su casa, lo entrevisté y en diferentes momentos hablamos. Entonces, en un momento que íbamos por nuestros hijos a la salida de la escuela, me dice Eduardo del Río: Alejandro, felicítame porque hoy es mi aniversario. Y yo me acercaba a felicitarlo cuando me dijo, pero no del día que nací, sino del día que volví a nacer. Y entonces me platicó de este asunto de que Díaz Ordaz lo mandó a matar y de que si no fuera porque su pariente, su tío, era Cárdenas, Lázaro Cárdenas, el expresidente, se lo hubieran echado. Lázaro Cárdenas intervino para que no mataran a Ríos. Entonces yo le dije, pues no estaba enterado del asunto, ¿sí? Esto fue a principios de este siglo. Y entonces me dijo, pero esto tiene sus antecedentes, porque Díaz Ordaz cuando era secretario de Gobernación, ya me había citado a la oficina de la Secretaría para darme un regaño y una advertencia, porque yo lo estaba criticando. Ya vimos los cartelones que ahorita vamos a empezar a verlos, las caricaturas en las que Díaz Ordaz es criticado por él, ¿verdad? Entonces, por Ríos. Vamos a empezar. Esta primera, que fue publicada en la revista Política, ya la comentamos mucho allá afuera, pero podríamos ahora agarrarle más sentido si vemos que justamente el tío Sam está representando la injerencia de la CIA en México. La injerencia no solamente en la política gubernamental, sino en el uso oficial de los aparatos coercitivos, de la violencia, de los granaderos. Ahí se ve, en medio está la burguesía mexicana o nacional que dice ahí, pero se dan cuenta que Ríos ya estaba consciente de que el asunto no se resolvía hablando de la política nacional y ya, sino que había una muy importante intervención, condicionamiento desde los intereses de Estados Unidos. Entonces, es diferente verlo así. Ahora estamos leyendo desde el tempo, ¿no? La siguiente también, porque aquí lo que vemos, que por cierto también es en la revista Política, y se dan cuenta de qué año es, todavía no era presidente, ¿no? Es del 63. Entonces aquí vemos a Díaz Ordaz vestido como monaguillo, no como sacerdote. Pero la pregunta que nos vamos a hacer aquí es, ¿por qué Díaz Ordaz en este caso y en el siguiente que lo pone de boxeador, por qué sabe de sacerdocio, por qué sabe de boxeo? Pues porque además de saber de política, era una persona que se dedicó a alimentarse de la cultura popular. No se explica de otra manera que haya hecho las historietas en esos pueblos donde hay personajes pues que actúan, que tienen manera de expresarse, que se relacionan, como sucede en el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, lo que quiero aquí señalar de una vez es que Ríos sabía de política, por eso podía criticar a Díaz Ordaz por su política anticomunista, que es lo que está haciendo ahí en el programa del tapado. No sé si saben qué es el tapado, pero se refería al candidato a la presidencia antes de que el partido dijera cuál de todos los tapados iba a ser, cuál de todos los candidatos iba a ser. Entonces, de nuevo, la sucesión presidencial presente, ¿no? Lo tenía presente Ríos. En el siguiente vemos entonces ya este asunto de que, por cierto, es en la revista Siempre, ya no en la revista Política, ¿no? Este asunto de que tenían
el PRI tenía un control tan fuerte sobre el proceso electoral que ya propiamente no había pelea. Se hubieran puesto enfrente a alguien del PAN, pero jugaba el juego, alguien del PPS, pero jugaba el juego, ¿sí? Del PARM ni se diga. En fin, yo no sé cuáles eran los partidos exactamente en ese momento, pero Ríos habla de que eran partidos creados por el PRI para aparentar. Entonces, y esta última que ya la comentamos, aunque sea chiquita, no se preocupen en tratar de leerlo, está allá afuera completa y la pueden leer. Pero pues de nuevo, ¿no? Todo eso hizo que Díaz Ordaz, como secretario de Gobernación, lo llamara. Y fue lo que Ríos me dijo, allí empezó la agresión de Díaz Ordaz contra mí. Son 4 momentos de violencia, de represión, ¿no? Entonces, vamos a ver una cosa. Díaz Ordaz le dice que deje de criticarlo. Y Ríos no deja de criticarlo, pero lo que sucede inmediatamente después es que Díaz Ordaz sale ya como presidente, ¿no? Entonces no me traje más caricaturas, que sí las hay, porque esto sería inmenso, pero hay caricaturas de Ríos en contra de Díaz Ordaz ya como presidente y antes de llegar al 68, ¿sí? En contra de Díaz Ordaz, en contra del sistema, en contra del PRI, no solamente sobre ese personaje, ¿sí? Pero cuando llegamos ya al caso de las historietas, está ahí, como vimos allá afuera, la crítica en contra de aquel personaje del que ya habíamos empezado a hablar, que estaba en la lucha por la sucesión presidencial, que era Corona del Rosal, ¿sí? Entonces yo me pregunto, que hayan corrido a Ríos de los supermachos, ¿fue algo que exclusivamente vino de Díaz Ordaz? ¿O también se vio afectado otro tipo de políticos, como el caso de Corona del Rosal, que al ver su imagen ahí, pues decidieran mejor acabar con este quehacer? Es una cosa que me pregunto, porque entonces ya estamos viendo no solamente lo que piensa Díaz Ordaz y lo que piensa Ríos, sino lo que sucedía en la contienda. Imagínense un candidato a la presidencia que le saquen una caricatura de ese tipo. Pues es como para que hubiera reaccionado, ¿no? Entonces, ahí viene el segundo momento en el que se reprime la obra de Ríos y lo sacan. Antes de pasar al siguiente, quiero aclarar una cosa. ¿Por qué Ríos se puso a hacer historietas? Él no tenía la intención de hacerlas, no tenía el plan. Él pensaba seguir haciendo cartones políticos como los anteriores en los diferentes periódicos. Pero ¿saben qué? Lo corrieron de uno y otro periódico al que entró, porque en los periódicos no se daban cuenta, en principio, de la postura política de Ríos. Y la prensa, hasta cierto punto, sigue, pero en aquel entonces estaba demasiado controlada por el gobierno. La prensa era un negocio. El gobierno pagaba para que se hablara bien del gobierno, bien del sistema, y los medios en general, pero los periódicos en particular, querían que ese dinero les llegara, querían que les llegara la publicidad, ¿no?, del gubernamental. Querían que el gobierno no los reprimiera. Al rato vamos a ver qué formas el gobierno reprime a la prensa. Pero entonces el editor de los supermachos de repente se ve en esa situación política y prefiere quedar bien con los políticos y corre a Ríos. Creo que con esto ya entendemos por qué él pasa. Perdón, es que se me cruzaron los cables. Lo corren de los periódicos y él entra
hacer historietas por un ofrecimiento que le hace una persona de la editorial Meridiano. Fíjense qué interesante estuvo el asunto. Ríos era un ser vivo como nosotros y tenía que comer. Y se arriesgaba a no tener trabajo, pero cuando tenía buenas posibilidades de trabajo, evidentemente que las tomaba. Entonces, cuando él lo corren de los periódicos, está viendo qué va a hacer y el editor le dice: te voy a pagar cada página de la historieta como si fuera una caricatura que te pagan en el periódico. Y Ríos empezó a sacar cada semana o cada 15 días un número de los supermachos. Entonces hagan cuentas, si lo que recibía un día por una caricatura en un periódico lo iba a recibir cada 15 días multiplicado por 32 páginas, pues es un negociazo. Claro que le entró. Y no sabía hacer historieta, pero tenía antecedentes, ya no voy a profundizar más, tenía antecedentes en el manejo de personajes del pueblo. Él era de Michoacán, de Zamora, entonces conocía por su familia personajes típicos y, en fin, se había cultivado y en poquito tiempo ya tiene el modelo de los supermachos. Y imagínense la entrada, se quería casar. Entonces, pues definitivamente con esa lana de la historieta, fíjense, llegó a vender 250,000 números de cada, 250,000 ejemplares de cada número. No siempre fueron 250,000, pero llegó en algunos momentos. Se hizo tan popular los supermachos que se vendió a ese nivel. Y no crean que estoy exagerando, porque hay otras revistas como Calimán que vendió hasta el doble, y como creo que Lágrimas y Risas, que vendió hasta 4 veces eso. Entonces se dan cuenta qué curioso que le supo entrar en un mercado en el que el mexicano sí leía, que era el mercado de las historietas, pero tenía definitivamente una postura política mucho más interesante. Lo que Cecilia ahorita me decía, ella empezó a estudiar a Marx y a conocer de política por Ríos, y eso nos pasó a muchas personas en aquel entonces. Entonces lo que tenemos es una explicación de los supermachos. Él saca 100 números, llegando a vender hasta 250,000 ejemplares por cada número. Entonces imagínense lo que eso significó a nivel de crear conciencia política. Me tomé tiempo para esto, pero creo que valía la pena la explicación. Entonces lo corren y casi de inmediato le ofrece el editorial Posadas que haga otra historieta. Es que imagínense, a mí me recuerda un poco lo de Carmen Aristegui, ¿no? La corren de Multivisión, bueno, la habían corrido de Televisa, de la XCW, pero la corren de Multivisión, y en ambos casos, pónganse a pensar, todo el público que perdió Televisa en un primer momento y Multivisión en otro momento. Entonces, aquí la persona que le ofrece que haga otra historieta está pensando también en que va a vender muchos números, y así fue, ¿no? Era un negociazo, pero el del anterior editorial lo hizo porque le benefició más estar respondiendo a los intereses del gobierno y de los políticos que lo han de haber llevado a que corriera a Ríos. Entonces aquí tenemos el caso de Los Agachados, y como les comenté hace rato, este número es especial porque ya se mete con el movimiento del 68. Entonces, luego pueden leer más allá afuera en qué consiste esta parte de la narración del movimiento del 68, pero rápidamente me refiero a ella.
Aquí señala como periodista, porque va señalando día con día desde el 22 de junio, ¿no? Día con día qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando ya los granaderos golpearon a los estudiantes y cuando ya empezó a haber movimiento, lo que aquí plantea es que en un momento dado, y vamos a recordar la CIA, y vamos a recordar, no sé si la sucesión presidencial, pero por lo menos sí el anticomunismo de Díaz Ordaz. Aquí lo que presenta, y lo pueden leer allá afuera, es que en un momento determinado se organizó una marcha en el Poli, aceptada por Corona del Rosal. Ahí está de nuevo la sucesión presidencial. No sería raro si Echeverría hubiera estado mezclado, pero esta marcha del Poli se hace el mismo día de la marcha del Partido Comunista Mexicano como homenaje a la Revolución Cubana. Es el día 26 de julio, día de la Revolución Cubana. Entonces, fíjense, ¿ustedes creen que coincidió nada más por pura casualidad que las dos marchas se hicieron el mismo día? Les voy a contar rápidamente lo que aquí dice, ¿no? Un personaje de la FESTEM o algo así, que era una agrupación del PRI, organiza esta marcha en el Poli. Y ya que llegan a su lugar de destino, les dice, tomemos unos camiones y vámonos al Zócalo. Y ya que está en el Zócalo la manifestación del Poli, el mismo personaje habla a los granaderos para que les vayan a pegar a los estudiantes que él movió. Y después los granaderos se van contra la otra manifestación. Y después los granaderos se van contra la Prepa 1 de San Ildefonso. Todavía no fue el momento en el que rompieron con bazucazos la puerta. Esto es anterior. Y el mismo momento se van a las oficinas del Partido Comunista Mexicano a encarcelar a los que encontraran y a golpear y destruir las oficinas. ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que fue de pura casualidad todo esto? ¿Verdad que se nota que hay un plan de decir los movimientos estudiantiles, como en este caso del Poli, como en el caso de la preparatoria número 1 de la UNAM, están vinculados con el movimiento comunista? Y fue la forma de, ustedes ya la conocen, ¿no? La forma de justificar de parte de Díaz Ordaz toda la agresión contra el movimiento. Entonces aquí estamos viendo, por eso elegí de esa historieta esas dos páginas, porque son un claro ejemplo de que había un plan y que tenía un propósito específico. Entonces, bueno, luego que vemos esto de las historietas, vemos que Díaz Ordaz estaba colaborando con el Comité Nacional de Huelga, ¿verdad? Y eso ya lo comentamos allá afuera. Y luego entramos al asunto de la garrapata. Pero la garrapata es cuando ya pasó el 2 de octubre del 68. Díaz Ordaz, recuerdan que en este número de los agachados, lo imprime antes de que termine septiembre. Entonces ya no incluye ahí el fenómeno del 68. Pero sí participa en el movimiento y una vez que se da la matanza de Tlatelolco, responde con la revista de La Garrapata, junto con dos grandes caricaturistas que son Naranjo, que ya falleció, y Helio Flores. Entonces, quiero hablar un poco de una caricatura que no podía traer porque corresponde a otro caricaturista, que es Abel Quesada, porque es una caricatura muy importante que permite entender esta. Bueno, que yo especulo un poco que tiene que ver con esta. Y es que el 3 de octubre, en el Jueves de Excelsior,
apareció una caricatura de Abel Quesada, o sea, al día siguiente. Y eso que Abel Quesada no era tan rojillo, tan político como Ríos. La caricatura es un rectángulo negro, cero, oscuridad, ¿sí? Y llevaba como título ¿Por qué? Es una caricatura impresionante por lo breve, por lo, yo diría, minimalista, ¿no? Qué manera de enfrentarse al gobierno, haciendo que lo que sabes hacer, que es caricaturizar, lo niegas con un telón negro, que significa luto, pero que también significa oscuridad, que significa protesta. Siempre que se refiere uno a las caricaturas del 68, esa es casi siempre la primera. Entonces no la traigo, pero ya se lo imaginan. Y yo voy a especular en algo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no se los dije tal vez, pero Ríos, antes de empezar a trabajar con caricatura política, hacía caricatura blanca, de humor, caricatura generalmente sin texto. Y cuando ya le entra en el Ovaciones a sustituir a Abel Quesada, empieza a hacer caricatura con texto porque es lo que Abel Quesada hacía. Y dijeron, no, tienes que incluirle textos. Y Ríos empieza a formar ahí en el asunto de manejar la palabra, ¿no? Pero después, ya sabemos por qué toma las historietas, pero fíjense lo que significó. En una historieta habrá muchos dibujos, pero también hay mucho más palabras. En una historieta explica más todavía los temas que antes trataba de explicar en un solo cartón, ¿sí? Entonces se dan cuenta que Ríos va avanzando en el terreno del manejo de las palabras. Un momento al que vamos a llegar después es cuando ya empieza a hacer libros. Y son libros con caricaturas, pero muchos de sus libros ya son casi sin caricaturas. Libros en donde él definitivamente se decide por manejar amplios argumentos, resultados de sus investigaciones. Entonces lo que les quiero comentar una cosa es esto. Si Ríos ya había dejado de hacer el cartón sin texto, y Ríos ya había pasado por hacer cartones con texto, y luego historietas, ¿por qué después del 68 vuelve a manejar un cartón sin texto? Casi sin texto. Son 4 palabras, 5 palabras, ¿no? ¿Por qué? No, el régimen y su firma. ¿Se dan cuenta que regresó al uso mínimo de las palabras? Es más, ya había hecho esto también, y ahí no hay una sola palabra, ¿sí? Pero esto todavía lo hizo antes del 2 de octubre. Yo por eso me referí al cartón de Abel Quesada, porque me parece que Abel Quesada le recordó a los caricaturistas que también se podían decir cosas con mínimos elementos. Me parece, es una especulación, pero lo veo como relacionado a que él podía haber hecho en La Garrapata lo que sabía hacer ampliamente, y sin embargo fue así de breve, ¿sí? Les digo, puede haber otras interpretaciones, él no me habló de este asunto, pero bueno, ahí estamos. Se da el 2 de octubre, se da La Garrapata, pero en la revista política en la que todavía seguía trabajando, saca esto. No es una bofetada, aquel que lo había amenazado, aquel que le había quitado la revista, no es volverle a decir, a ponerse al tú por tú con el Ejecutivo, con el representante del Poder Ejecutivo en el país. Entonces se le estaba buscando, por decirlo así, ¿no? Pero, o sea, no deja nada escondido. También es breve la caricatura, pero es clara la imagen de Díaz Ordaz. Y todavía
saca en la otra revista en la que participaba, que era Siempre, estas 2 páginas que las podrán leer allá afuera más con detalle, en las que ven que denuncia que después de todo, a pesar de todo, el sistema sigue fortalecido y hay que seguir en la lucha porque las cosas están así de terribles. Esto ya le colmó el vaso a Díaz Ordaz y es cuando lo mandan secuestrar y acabar con él. El día anterior a que lo secuestraran ya lo estaban persiguiendo y él se dio cuenta. Entonces, y en su carro se le estaban cerrando y apenas pudo, abandonó el carro y se fue corriendo. Cuenta él que hasta perdió un zapato y se tuvo que meter a una zapatería para comprarse otro par y poder seguir. Pero evidentemente se estaba cuidando. Y le avisó a su familia que se contactaran con el general Lázaro Cárdenas porque era su pariente. Ríos se llamaba Eduardo del Río y Cárdenas era Cárdenas del Río también. No era un tío inmediato, pero sí era un tío, un familiar, se conocían y entonces el expresidente Lázaro Cárdenas de alguna manera se comunica con los Pinos y interviene en favor de su, ¿cómo se dice?, su pariente, ¿no? En el libro de Aguayo que les comenté hace rato, parece ser, porque lo comentó Carmen Aristegui, dice que también hubo cierta movilidad internacional que intervino para que el presidente no acabara con él. Pero Ríos dice que el que tenía la lista de con quién debía de acabar era Echeverría y que gracias a su tío fue el único que se le peló a Echeverría y no lo pudieron matar. Entonces el día siguiente se lo encuentran en Tlalpan, imagínense ustedes ahí parados esperando un pecero, un camión, se lo encuentran ahí varios agentes otra vez de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, otra vez está ahí este tipo de personajes que habíamos mencionado ya, ¿no? Varios agentes lo secuestran, lo meten en una camioneta y se lo llevan a Toluca, por el Nevado de Toluca, a un campo militar. Y ahí lo entregan al ejército. García Barragán, otra persona vinculada con este asunto de la sucesión presidencial, ¿no? Entonces, no estaba él precisamente ahí, pero él era el secretario de la Defensa, ¿sí? Entonces lo reciben y cuando le quitan la venda, le muestran una fosa cavada y le dicen: esa es tu tumba. Y después lo colocan frente al pelotón de fusilamiento, como les comenté hace rato, y cuando dicen fuego, todos se ponen a reírse y le advierten que no se vuelva a meter con el presidente. No se lo echaron. En algún momento varias personas comentan que hubo algo más, que le mostraron también fotografías de su hija y de su esposa, fotografías sacadas en los lugares donde ellas frecuentaban, y le dijeron: ellas son las siguientes. Entonces imagínense el susto de que te van a matar y después la amenaza de que a tu familia puede ser perjudicada. Ríos se enfermó del corazón. El médico le dijo: la siguiente no la aguantas y además te tienes que ir de la ciudad porque la ciudad tiene un nivel de altura que a tu corazón tampoco aguanta. Ríos se va un tiempo a Guadalajara, a Cuernavaca, y después acaba en Tepoztlán. Le tuvo que bajar de alguna manera. Bueno, él dice que le bajó porque se dedicó entonces a hacer sus libros. Hizo más de 140 libros. Ahorita vamos a referirnos a eso.
pero no dejó de trabajar cuando podía, otra vez en el tema político, en sus libros o volviendo a hacer revistas como El Chamuco, que es el fundador, o trabajando, ahorita se me va algo, sus libros, la revista, bueno, en fin, hizo varias cosas más. Pero entonces lo que tenemos aquí, justamente ya para terminar, es ese trabajo que vemos del Mundo al Revés, ¿no? Sobre Tlatelolco, que hace, ya habiendo fundado la revista El Chamuco, y esta otra, que es una página de su último libro, que ya lo comentamos allá afuera, y es en esta página, impresa el año pasado, en este libro impreso el año pasado, vuelve a referirse a Díaz Ordaz y se muere. Díaz Ordaz ya se había muerto hace tiempo, yo no sé qué fecha murió, pero Ríos es el que se murió. Entonces, es propiamente su testamento, y en esa página resume toda esta parte de la historia de su libro, de su obra, ¿no? Ya no vi los apuntes que traía aquí, pero hay un tema que les quiero comentar para terminar. Miren, en el caso de la represión, vamos a ver 4 momentos y luego vamos a ver una idea más específica. Lo reprime primero como como secretario de Gobernación, haciéndole una advertencia, ¿sí? Luego lo reprime, ahora digo yo Díaz Ordaz, pero tal vez otros también, quitándole la revista de los supermachos. Luego lo reprime, ese es el punto que voy a mencionar ahorita, donde voy a profundizar. Reprime a la revista La Garrapata. Es donde me quiero quedar, pero voy a hablar de una última represión, que es la de justamente cuando lo secuestran, ¿no? Que ya es la agresión más fuerte que él sufre en toda su vida. Pero quiero regresar a la revista Garrapata, porque ahí vamos a ver por lo menos 4 o 5 formas de represión. Y con eso acabo la plática, para que entendamos qué sucede entonces y pensemos qué sucede en la actualidad. Primer tipo de represión, PIPSA. PIPSA, según entiendo, fue creada desde Lázaro Cárdenas, desde que era el presidente, y es expendedora y PIPSA, expendedora y ay, quién sabe, ya no voy a encontrar tantas cosas que traje. Bueno, es el monopolio gubernamental del papel, y en particular del papel periódico. Entonces se dan cuenta de qué les pasaba a los periódicos que no estaban de acuerdo con el gobierno, se quedaban sin papel. Qué difícil fue para Ríos y para el editor conseguir papel en distintos momentos, pero en particular cuando ya empezó a hacer sus publicaciones, como en el caso de La Garrapata, ¿sí? Primera forma de represión en el sentido editorial. Segunda forma, control de las imprentas. A las imprentas se les decía, la revista, el periódico no tiene licitud, que esa es una autorización que daba Gobernación para que los periódicos o publicaciones en general pudieran circular, y simplemente le quitan la licitud y ya no tiene permiso. Ya van 2, ¿verdad? La tercera. PIPSA es productora e importadora de papel. Qué bueno que me lo recordaste. Productora, expendedora e importadora de papel. Entonces, pues imagínense un control total de parte del gobierno, que no lo hizo con esa finalidad Cárdenas, pero que con el tiempo se volvió una forma de represión. Obviamente, en la historia del periodismo mexicano, PIPSA
tiene ese lugar como la institución que reprimía simplemente porque no te vendía papel, ¿sí? Y tenía, por lo que acabas de decir, el control de la producción, de expedición y de la importación de papel. Entonces, vimos PIPSA, vimos, ¿cuál otro? La licitud, ¿sí? De las imprentas que no, y si se negaban con todo y no tener la licitud, las destruían, las multaban, las exterminaban las imprentas, ¿sí? Tercero, la institución de voceadores de México todavía existen. ¿Ustedes saben qué es un voceador? Hay los que ¿qué? Los que van voceando las noticias. Todavía vemos de algunos periódicos en los altos, los que pasan mostrándote en la mañana o en la tarde, dependiendo del periódico, la portada con las letrotas grandotas para que veas la noticia principal y la compres. Y a veces la gritaban, ¿no? Es un término que refiere más a la antigüedad de aquellos que gritaban. Pero a fin de cuentas, la Unión de Voceadores de México eran los que controlaban los puestos de periódicos en toda la ciudad. Entonces, imagínense el control político que se tenía en la alianza con la organización de voceadores, y si se les decía, esta publicación no la publicas, y ahí te va, no la difundes, y ahí te va tanta lana. ¿Ustedes creen que no iban a aceptar la lana? Una tercera forma de represión. Una cuarta forma de represión que tuvieron ellos en particular en la revista La Garrapata es que desde algún organismo de estos que hemos mencionado del gobierno hicieron una campaña telefónica para amenazarlos y meterles miedo para que no sacaran la publicación. ¿No es interesante todo este cúmulo de procesos de censura? Ríos da cuenta de ello. Entonces, no quería terminar sin mencionarlo porque pues me parece que completa la idea de en qué circunstancias se encontraba la prensa controlada, cómo él va abriendo brecha, cómo se convierte en la punta de lanza que va permitiendo que otros caricaturistas se unan al proceso. Y en la actualidad ustedes ven que en periódicos como El Universal, La Jornada, en el mismo Proceso y en otros periódicos más, hay muchos caricaturistas críticos y en buena parte todos o la mayoría de ellos dicen que aprendieron de Ríos. Ahora esos tipos de cartones nos parecen común encontrarlos de manera frecuente, pero en aquel entonces era el único que lo estaba haciendo. Cuando hablamos de Abel Quesada, no crean que sacaba cartones de ese tipo, ni los otros, se fueron agregando al proyecto Ríos. Entonces creo que esto es un homenaje en el que trato de enfrentar a él con las circunstancias tan difíciles para ver cómo le debemos en buena parte el desarrollo de esta actividad y de que muchos en la prensa se hayan animado por expresar un punto de vista crítico. Bueno, pues ahí terminamos. Muchas gracias, Alejandro. Qué interesante todo esto que nos cuentas. Y creo que una parte importante de estas conferencias es entablar un diálogo con el público. Quisiéramos abrir una ronda de preguntas o comentarios. Si alguien de ustedes quiere intervenir, pues adelante. ¿Quién quiere? Pareciera que esto de que le pagaban a los periódicos era de hace mucho.
va a acabar el chayote famoso. El chayote es esta cuota que le dan a los medios para que saquen las noticias condicionadas por el Estado. Y el nuevo gobierno señala que se va a acabar esa cuota. Entonces estaba haciendo un análisis económico de los medios pagados, van a perder alrededor del 60% de ingresos, que casi todos funcionan por el chayote, ¿no? En realidad sus contenidos, aunque vean las telenovelas y estos programas de enamorándonos, estas porquerías, finalmente no es de lo que viven es del dinero del Estado que les da para que en todos los programas periodísticos o no, aparezcan las condiciones de información para que creamos lo que quieren que creamos, ¿no? Pero pues se les va a acabar. O sea, hasta la fecha siguen diciendo eso. Entonces, ahorita que comentaste, se les daba, se les sigue dando hasta la fecha, y sí va a haber un cambio, que lo van a notar ustedes, ¿no? Porque ahora yo escucho las noticias que me parecen aberrantes, por ejemplo, de Ciro, que está regañando a todo el mundo porque le van a bajar el sueldo a los diputados y porque pobres funcionarios ya no van a ser ricos, pues son servidores públicos, ¿no? Entonces, sí, a ustedes les va a tocar ver un cambio muy interesante, creo, a partir de todo esto que estás hablando. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda? ¿Quién ha leído a Ríos? Qué bonitos. A ver, Ruth, dilo. Alejandro quería comentar. Sí. Es que se me olvidó también otra variable que Ríos no maneja en ese momento, pero sí en otros, obviamente, y es que la prensa vive también de la publicidad gubernamental. El gobierno, en un sentido honesto, se puede decir, tiene que estar en contacto con el pueblo a través de los medios de comunicación, y sabemos que deshonestamente también lo hace y que se puede gastar en campañas en una infinidad de dinero y que eso es ilegal. Pero cuando se hace legalmente, cuando se hace en favor de la sociedad, el gobierno pues le da a los medios impresión, ¿cómo se llaman? Campañas, inserciones pagadas, el gobierno las paga y los medios pues viven en parte de eso también. Entonces, no sé si recuerdan, pero López Portillo de un día para otro le quitó a Proceso todas las inserciones pagadas y fue un golpe durísimo. Y la explicación que dio descaradamente López Portillo fue: yo no pago para que me peguen. ¿Se dan cuenta cómo se puso en evidencia de que eso fue reprimir a Proceso? Y le costó muchísimo trabajo a Proceso en ese momento salir, pero después ya se acabó la situación y volvió a recibir Proceso inserciones pagadas del gobierno. Entonces, ahí vemos otra manera de reprimir a los medios, ¿no? Quitándoles las inserciones pagadas. Y lo que puede compensar un poco lo que está diciendo Cecilia es hasta qué punto el gobierno va a ayudar a que no truenen las impresiones o las instituciones periodísticas pequeñas, ayudándoles con impresiones, impresos pagados del gobierno, ¿no? Con eso se puede equilibrar, pero sí definitivamente no puede ser que la información esté controlada por el billete, porque entonces, empezando por Slim y sus secuaces, pueden estar controlando la situación del país. Una pequeña derivación. ¿Saben ustedes que Slim compró una importante cantidad de acciones del New York Times? Fíjense qué estrategia de esa persona para controlar, si no el más importante, uno de los más importantes medios en Estados Unidos, y hacer que pues, no lo pueda criticar, porque él es socio, ¿sí? Es accionista. Bueno, sí. Sí, bueno, primero que nada felicitar al maestro Arechiga
su extraordinaria investigación. Y me llama mucho la atención esta reflexión que hace en torno a un complot, ¿no? Desde el sistema, desde el aparato de gobierno, porque cómo está infiltrada la CIA, se percibe que la CIA dirige todo el movimiento represor del 68, incluso la sucesión presidencial, es lo que yo alcanzo a percibir. Yo lo entiendo como un complot y me llama la atención cómo el virtual presidente López Obrador en sus campañas reiteraba que había un complot, ¿verdad? Que hasta se volvió un choteo, que le decían el complot, ¿no? Después el complot se volvió un complot. Cómo desde el Estado se desprestigian todos esos señalamientos, ¿verdad? Cuando lo podemos ver en un sistema de información como es la caricatura, como es la tira cómica o la historieta, cómo se puede denunciar. Eso se me hace una genialidad extraordinaria del maestro Rius, y también, bueno, un trabajo extraordinario de recuperación, de análisis de ese tipo de investigación, porque hacía investigación el artista, el caricaturista Rius. No era nada más un modo de divertir, como él dice, sino era un modo hasta de educar, pero partiendo de una investigación seria, formal y muy profunda. Entonces, bueno, a mí es lo que más me llamó de este proceso que vamos viendo, el proceso histórico, cómo nos deja ver en esta investigación que hay un complot que ahí sigue, que ahí sigue. Bueno, eso es lo que yo entendí. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues sí, invitar a la gente que no conoce a Rius, que se eche un clavado. Un servidor conoció igual a Marx, a Engels, a todo lo que es el movimiento comunista en esos tiempos, gracias a leer a Rius, ¿no? Y bueno, fíjate cómo evoluciona la represión, ¿no? Ahorita que hace poco que tuvimos, bueno, para mí que fue buena noticia ganar Andrés Manuel las elecciones, ahora sí en los noticieros dicen que recibe un país fragmentado, un país en decadencia, ¿no? Cuando antes de que ganara, México estaba en progreso, cabrón, ¿no? O sea, México pintaba para hacer lo máximo y ahora resulta que sí aceptan que México está jodido, ¿no? Y que incluso todavía la prensa todavía está como muy acostumbrada a su mejor postor, porque incluso todavía es de cierto modo atacado, aunque ya es el presidente electo, ¿no? Entonces, cómo la represión ha evolucionado de tal forma. Yo el otro día vi un noticiero y dice, o sea, estos cuates son tan, perdón la palabra, son tan chingones que logran hacer que la gente crea su opinión, ¿sabes? O sea, yo repito la opinión que dice el noticiero de Televisa y creo que es mía, ¿no? O sea, son unos guionistas puta, mejor que los de Pixar, cabrón, ¿no? Entonces, la verdad, felicitaciones al ponente. Pues yo no sabía todo esto de Rius, yo no sabía, porque pues yo leía a Rius ya en un formato de libro, rescatando a los agachados, ¿no? Pues ya fue mi generación, ya no le tocó los agachados. Pero no, pues muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, muy bonito. A ver, chico, acércate. No, se va a acercar. Gracias. Bueno, toda la información aquí abordada sobre Rius, sobre los obstáculos que fue presentándosele con el gobierno y todo esto, me deja un poco preocupado en que vemos noticias día a día de muchos reporteros asesinados,
y vemos que las cosas no han cambiado mucho. Entonces a mí lo que me inquieta es saber cuáles son las estrategias o cómo poder defender nuestras ideas contra algo tan grande. Simplemente cuando detienen a un policía detiene a un diputado porque cometió una infracción, dice que es diputado, dice dónde trabaja y se le perdona lo que cometió. Entonces, ¿cómo poder luchar contra algo tan grande que es el gobierno? ¿Qué estrategias se pueden seguir para defender lo que es la verdad? Entonces, lo que... Gracias. También hay que mencionar algunas cosas sobre la caricatura, que yo creo que la caricatura ha sido un medio que históricamente ha tenido un impacto en el desarrollo de ciertos procesos históricos, ¿no? Digamos, la caricatura no es solamente de esta parte del siglo, sino desde principios del siglo, desde el cambio del siglo XIX al XX, ya en la Revolución. Antes de la Revolución, con Porfirio Díaz, los caricaturistas le estaban dando durísimo a Porfirio Díaz, ¿no? Y Porfirio Díaz estaba persiguiendo también ya a los caricaturistas, porque es muy potente la forma de decir las cosas, ¿no? Y los periodistas, tanto los periodistas que escriben como los caricaturistas, que son otro tipo de periodistas, pues crean opinión y eso impacta mucho al poder. Entonces el poder ha perseguido a aquellos que opinan y que publican sus opiniones. Claro que pues ha variado el impacto y el desarrollo de la caricatura en diversos momentos. Y ciertamente creo que Ríos fue muy importante porque veníamos de una época como más light, ¿no? Anterior a Ríos, en donde el periodismo pues no estaba criticando tanto, ¿no? Abel Quesada mismo, que a mí me gusta mucho, pero Abel Quesada tenía un tono mucho más suave de criticar, hacía más bien un análisis social y se reía de los mexicanos, o sea, nos reíamos de nosotros mismos, pero no era tan ácido, ¿no? como Ríos. Yo creo que Ríos sí es un pilar importantísimo que marca una forma de hacer crítica política y que los caricaturistas posteriores reconocen no como padre, pero sí como una influencia muy fuerte, ¿no? Como maestro, ¿no? Pero fíjense ustedes, en todos los procesos sociales en otros países surgen caricaturistas. Bueno, ahora mismo Bansky, ¿no? Que acaba de destruir su obra en Sotheby's. Bueno, es esa forma de decir las cosas de otra manera que es la que impacta, ¿no? Entonces, creo que ustedes como estudiantes pueden investigar muchas manifestaciones gráficas, y verán que en muchos países existen caricaturistas tan ácidos, ¿no? Yo a Ríos realmente lo admiro, también empecé a leer muchas cosas a partir de él y después busqué otras bibliografías, pero creo que era un sabio que sabía condensar y sabía decir sus contenidos de una manera tan digerible para un público que a lo mejor no se hubiera echado El Capital, o no hubiera leído sobre el Che, o no hubiera leído la historia de los papas y la iglesia de la manera que él lo narra, ¿no? O sea, con el humor y con un lenguaje sencillo dice cosas muy contundentes. Y creo que eso le incomoda al poder, porque no lo puede controlar, no lo puede apresar, ¿no? A la iglesia, bueno, ese libro de Puré de Papas es una obra de arte, ¿no? De cómo va narrando toda la sucesión de papas de uno a otro, y ahí hay asesinatos, incestos, suplantación de personalidades, bueno, hay todo, ¿no? Y realmente llega a un público que de otra manera no atraparía, ¿no? Entonces, esa es la magia de la caricatura, pero ese es el talento de Ríos, que logra traducir
textos quizá muy densos como El Capital en algo tan digerible como esto, ¿no? Entonces también mis felicitaciones a Alejandro Arechiga por esta reflexión y esta investigación sobre Ríos, porque nos has traído cosas que no son conocidas, no son tan conocidas de Ríos, ¿no? Y es importante, en homenaje a él, que esto se sepa, ¿no? Muchas gracias. Quiero hacer un comentario sobre una propuesta que Cecilia hizo hace rato allá afuera. Y es que, miren, esta caricatura que están viendo no es de Ríos, es un remix que yo hice sobre una caricatura de Ríos. La caricatura es esta, y se acuerdan, lo expliqué allá afuera hace rato, en el sentido de que como el PRI controlaba las elecciones, pues en realidad no tenía oponente. Eso de Vox de sombra es pelear contra nada, ¿no? Una sombra, contra ti mismo, es un ejercicio de Vox, pero donde no tienes realmente el contrincante. Y eso es lo que pasaba con el PRI. Ahí están diciendo, esta es la pelea, es una farsa. Sin embargo, la reedición que hice es poniendo a los mismos personajes, pero diciendo, ahora ya no es una farsa, ahora ya hay una decisión del pueblo mexicano para enfrentarse a el sistema que ha controlado las elecciones en el país, y ahora sí estamos, por eso los puntos suspensivos son importantes, ¿no? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces la idea, la propuesta de Ceci es que, ¿por qué sería bueno que se animaran a tomar de Ríos algunas caricaturas, algunas partes, y hacer sus ideas, pero actualizadas a la situación del momento? Para eso les quiero comentar una cosa. Un día justamente Ríos me dijo, Alejandro, vas a pensar mal de mí, pero fíjate que no creo que López Obrador gane. Pero eso no pasó en las últimas elecciones, eso pasó en el 2006, también estaba ahí López Obrador, y me dijo, no creo que López Obrador gane, porque los planes internacionales del capitalismo, los planes de la globalización, los planes norteamericanos sobre qué papel le toca jugar a México, son muy importantes y no van a permitir, como no han permitido en los anteriores, que gane la oposición. Ahí estaba el 88, pero también ahí estaba el 2000, ¿cuándo fue? El 2006, ¿no? Sí, esto era en el 2012, cuando iba las elecciones para Peña Nieto. Entonces, refiriéndose a todo eso, me dijo, soy muy pesimista, no va a ganar. Entonces, se murió pesimista, pero al mismo tiempo pensando que había que seguir la lucha. ¿Se dan cuenta que es un pesimismo relativo? Porque un pesimismo puede significar que te cruzas de brazos, que ya no haces nada. Entonces la invitación de Cecilia es para que ustedes se animen a formular caricaturas, tal vez basadas en Ríos, tal vez basadas en otros, o ideas que a ustedes les surjan, y que las lleven a la Galería de la Ciencia, que es exactamente aquí arriba, para que en un momento dado se pueda hacer una exposición de caricaturas que se hacen pensando en la situación que se vivía y la situación que podemos construir ahora en esta cuestión de las elecciones y de la vida social. Así que no quise dejar sin recordar esto, que me parece muy buena la propuesta. Y dos comentarios últimos de Ríos que se me fueron, que son importantes. Primero, hace un tiempo con Carmen Aristegui, Helguera, otro de los caricaturistas, Antonio creo que se llama, Antonio Helguera, caricaturista del Chamuco,
y se dice que Ríos fue su maestro propiamente. Hablaba de Ríos diciendo que era una persona que tuvo por lo menos 5 virtudes. Primero, tener una conciencia política y un interés, un compromiso político en favor de la sociedad. Segundo, ser un estupendo narrador. Fíjense que no pudo haber hecho buena parte de sus cartones en el que suceden cosas, están metidos en la historia, es un fragmento de un hecho histórico lo que él está presentando, y menos cuando ya lo que hace son historietas. No pudo haber narrado la vida nacional, no pudo haber narrado lo que dicen sus historietas si no fuera un buen narrador. Entonces ahí van dos, ¿no? Su conciencia social, su capacidad de narración. Tercero, un gran periodista, y en ese sentido lo dijeron ustedes hace rato, un gran investigador. Para hacer la publicación esta de los cocolazos, el número especial de Los Agachados, él dice en la introducción, nos metimos hasta donde no nos llamaban, y habla en plural porque lo hizo el trabajo con otro caricaturista que firmaba AB. Entonces, ese asunto de meterse hasta donde no los llamaban no es una cuestión esencial de un periodista y un investigador universitario, aunque no sea periodista. Me parece que van bien esas tres, ¿no? Hasta ahorita. Su conciencia política, su capacidad narrativa y su ser investigador, periodista de investigación. Cuarto, ser un buen formador de páginas de diseño, del diseño de las páginas de sus libros. Allá afuera van a encontrar una frase donde dice: yo me aventé mis libros solito. Y es que él, por experiencias que tuvo durante su vida, aprendió a hacer el diseño de cada página. En esa misma entrevista con Carmen Aristegui, hablaba uno de los editores de Ríos, y Ríos le dijo a ese editor: no te quiero nombrar mi editor, te quiero nombrar mi achichincle, porque no quiero que te metas con mis diseños. Y entonces Ríos les entregaba las páginas ya hechas de cada uno de sus libros, y no las tocas. ¿Se dan cuenta qué capacidad de manejo con tantas virtudes? ¿Sí? Y luego, bueno, pues su experiencia vivida, su capacidad de lectura. Él dice que no tiene más que un comprobante de que había terminado quinto de primaria. Después lo metieron en un seminario con 7 años y ahí no le dieron comprobante. Sí siguió estudiando, pero no le dieron comprobante. Entonces él no había hecho una universidad, pero se convirtió en un lector, como se dice, empedernido. Leía todo lo que podía sobre cada tema por su responsabilidad de después decir: voy a crear conciencia sobre este tema. Entonces, esa es otra de sus cualidades, ¿no? Es al mismo tiempo la cuestión de ser investigador, que habíamos mencionado. Y bueno, pues con esto tenemos como que la explicación. Y el último punto, que se me iba ya. Ríos dijo que le costaba mucho trabajo trabajar en las revistas, porque no había una cabeza que fuera un periodista, administrador, que supiera decirle a todos qué hacer y coordinar, como sucede en los periódicos. Como no había esto, y él no tenía por ahí esa habilidad, tenía todas las otras, pero esa no, entonces realmente se encontraba en una situación tan desorganizada por lo general que sus libros prefirió hacerlo solito. Y creo que también tuvo una ventaja el hecho de haber hecho solito su libro, que es que todas las ganancias pues, le llegaban a él y no tenía que estarlas repartiendo, ¿no? Su hija y su esposa, Citlali, su hija, y Micaela, su esposa, se quedan con todo el gran recuerdo y el cariño que les dio,
pero también con una herencia de las ganancias de todos los libros que se han vendido. Es el autor mexicano que más libros ha hecho en la historia de México. 140 libros, sin contar revistas, sin contar caricaturas. Creo que hizo, no me acuerdo qué número, pero un día dio una cifra de cuántas caricaturas había considerado, pensando cada página de sus libros como una caricatura, y eran miles, ¿no? Entonces le deja eso a su familia, y la chiquita, bueno, ya no está tan chiquita, está estudiando su carrera Citlali, y empezó, a lo mejor ustedes ya vieron en el Chamuco, empezó a hacer dibujos que están sencillos en su forma, pero con un contenido muy profundo sobre la realidad nacional. De vez en cuando participa Citlali, y bueno, ahora sí ya. ¿Alguien más quiere comentar algo? Mejor le paramos porque veo ¿No? mis hojitas. Yo quería invitarlos al Museo de la Caricatura, es muy bello, a que vayan al Metro Zapata, que está dedicado a los caricaturistas. Los murales en el pasillo son fabulosos, donde está el retrato en caricatura de todos los moneros. Entonces, un día que tengan tiempito, porque siempre vamos corriendo en el metro, échenle un ojo, es bellísimo estar en esa estación de metro, a pesar de que haya gente, porque es un homenaje, ¿no?, a estos tlacuilos. Nosotras somos diseñadoras gráficas, entonces creo que hasta ahorita que lo hablaban, creo que reflexioné que algo de lo que me hizo estudiar diseño fue esta síntesis que me enseñó mi papá a través de los agachados de Rius. Yo tengo originales de los supermachos, de los agachados, y admiro muchísimo a algunos moneros, entonces creo que por ahí vino el asunto de querernos dedicar a esto. Bueno, pues le vamos a dar un reconocimiento al maestro Arechiga, que nos falta firmarlo, Katy, me estoy dando cuenta, pero ahorita lo firmamos. El reconocimiento, dice la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación Universitaria y la División de Ciencias Sociales y Humanidades, otorga el siguiente reconocimiento a Alejandro Arechiga por su participación como ponente en la conferencia El caso Rius, Díaz Ordaz en contra de la libertad de expresión a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, Ciudad de México, a 10 de octubre del 2018. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, también agradecer a Rutilo Morales, que es el diseñador de la galería y que hizo esta muestra que va a estar ahí expuesta. Después la vamos a pasar a la cafetería para que otro público que circula por ahí la vea. De veras, inviten a sus compañeros a que la vean. Mis compañeros de producción audiovisual, los técnicos, que les damos las gracias porque siempre nos apoyan para el sonido, la grabación y demás, están grabando, y en algún momento, cuando esto ya esté preparado para que se suba al canal de producción audiovisual y de la coordinación, mandaremos en Facebook la liga para que lo compartan con alguien más, lo que fue la plática, porque sí, son cosas lindas. Gracias a Mariana Beltrán, la coordinadora de la galería, y a mis chicos de servicio social que andan por ahí, Miguel Ángel, Esteban, que vino de visita, ya terminó, y a Adler, aquí están, que nos ayudan a que todo salga, ¿no?, el montaje, la conferencia y demás, y nos trajeron unos bocadillos para que celebremos que estamos como ya avanzando en toda esta jornada del 68, que ha sido bastante rica, pero muy pesada. Pues muchas gracias, buenas tardes, y los invitamos a unos bocadillos. Gracias, Alejandro, y gracias a la maestra Katy.